Bueno, disculpen, los problemas con la tecnología son habituales y más cuando uno está peleado con la tecnología es mucho más fácil cometer errores. Pero les decía que es una bendición poder estar juntos, congregados en la casa de Dios y a la vez es una realidad que damos por hecho, lo tomamos como algo natural, que lo merecemos y que va a ser así todo el tiempo, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros de manera particular hemos tenido momentos en nuestra vida donde nos ha tocado quizás no estar en la iglesia o no tener una iglesia donde estar y congregarnos. Y creo que esas cosas nos tienen que llevar a considerar el privilegio que Dios nos ha dado de hacernos parte de su pueblo, de darnos un lugar donde congregarnos y de poder estar juntos, así se dice, reunidos para alabar a Dios conforme al diseño que Él ha dado a la iglesia. Bueno, como ustedes saben, estamos viendo cada domingo, hace ya 3 domingos que estamos viendo la carta de Judas y vamos a hacer lo mismo en esta mañana. Con la ayuda de Dios, les invito a que puedan buscar ahí en sus Biblias la carta de Judas y vamos a estar leyendo el versículo 8 hasta el 10 y va a ser ahí nuestro pasaje para considerar la enseñanza en esta mañana. Vamos a leer estos versículos, luego vamos a orar una vez más y volveremos al pasaje para considerar la verdad de Dios para nosotros en este día. Dice Judas, versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no entienden y de las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Oremos en esta mañana pidiendo a Dios su ayuda y su dirección. Señor Padre, gracias te damos por permitirnos estar juntos, congregados. Gracias por la iglesia. Gracias por Cristo, por su obra y por su redención. Y Señor, en esta mañana queremos rogarte que conforme a tu promesa, a tu plan eterno, Señor, puedas en este tiempo hacerte presente en medio de tu iglesia y hablar a cada uno de tus hijos y a los que no son, por medio de tu palabra, por medio de la enseñanza en esta mañana. Señor, hay tantas situaciones en nuestra vida, hay tanta lucha en nuestra mente, hay una permanente y constante batalla contra nuestra carne, contra el pecado. Y muchas veces, Señor, llegamos a tu casa abatidos, derrotados, cansados, agobiados por todo esto, Señor. Pero sabemos que tu palabra nos ha sido dada como consuelo, como ese refuerzo que necesitamos a diario para seguir la carrera, para entender tu propósito en nuestras vidas, para entender que tú eres un Dios presente que cuida de sus hijos. Señor, que tu palabra cumpla ese propósito en esta mañana y que cada uno de nosotros no vuelva, Señor, a su casa como ha venido, sino que con una convicción en Cristo, con su fe renovada, con su esperanza firme en tu obra, en tu cuidado, podamos seguir adelante, Señor, confiados plenamente como consecuencia del obrar de tu palabra. Señor, en esta mañana te rogamos, te suplicamos, Señor, hables a nuestras vidas por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra. Señor, enséñanos, te los pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, generalmente nosotros tenemos la costumbre de poner un título a las enseñanzas. La finalidad es, bueno, generar alguna atención en los oyentes. A veces va a depender mucho del título. Un título, bueno, mejor confeccionado va a atraer nuestra atención y va a generar de alguna manera un deseo de que nos cuente de lo que el título está hablando. Bueno, en esta mañana el título es soñadores, impuros, irrespetuosos, el perfil de los falsos maestros. Bueno, eso es lo que Judas va a hacer en esta mañana a través de ese pasaje. Bueno, Judas va a narrarnos, va a relatar
a través de su carta el perfil, la característica, el proceder de los falsos maestros. Bueno, generalmente nosotros pensamos que la apostasía es algo que está lejos de nosotros y de la iglesia, que los falsos maestros están fuera de nuestro entorno, que los falsos maestros nunca nos seducirán o nos atraparán con sus herejías o con sus falsas enseñanzas. Y la verdad, hermanos, es que están más cerca de lo que pensamos. Y es un poco lo que está sucediendo en la atmósfera de la carta de Judas. Bueno, Judas no conoce físicamente a los falsos maestros. Él no conoce sus nombres, no conoce sus rostros, pero puede olerlos a la distancia, puede saber que ellos están ahí. Bueno, lo que veíamos en el versículo 4, algunos días atrás, donde él dice, estos hombres ya están adentro. Bueno, Judas los puede ver y posiblemente están tan camuflados dentro de la iglesia que aún los propios cristianos no lo pueden identificar. Bueno, es curioso entender que los 11 discípulos que estaban con el Señor, ninguno se apercibió de que Judas era el hijo del maligno. Todo sucedió luego que el Señor les abrió los ojos y ellos entendieron que Judas era el traidor. Bueno, posiblemente la situación es muy similar. Los falsos maestros se introducen en la iglesia y nosotros estamos con ellos y entablamos una amistad y hablamos y tenemos una relación y nos reunimos juntos y compartimos juntos de entonar himnos, de congregarnos, de pasar tiempo, pero en algún momento, por alguna razón, Dios los saca en evidencia. Bueno, debemos recordar que la carta de Judas tiene como prioridad sacar a luz quiénes son los falsos maestros. Recuerden, desde el comienzo hemos dicho que la carta de Judas no es una carta más, no es una carta común, es una carta que está con un mensaje de advertencia, es un llamado de atención a los hermanos, y el llamado de atención es peleen por la fe, defiendan la fe que les fue dada, porque esos hombres, esos falsos maestros ya están en medio de ustedes. Dios a través de los tiempos ha repetido esta realidad. A través de las Escrituras podemos ver cómo los distintos autores de la palabra nos hacen eco de esta advertencia que Dios ha dado a la iglesia desde el comienzo. Que los falsos hermanos, que los falsos hombres se levantarían desde el mismo seno de la iglesia. Bueno, algunos versículos rápidos al pasar. Mateo 24:11, el Señor dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dos cosas bien rápido. Se levantarán y engañarán. No habla de algo potencial, no habla de algo que puede suceder. Dice, se levantarán, efectivamente van a surgir y efectivamente van a engañar a muchos. Ahora, ¿qué nos hace pensar que nosotros no seremos presa de esa realidad que el Señor está presentando en su palabra? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos menos engañables que los hermanos de la carta de Judas? ¿O qué nos hace pensar que nuestra iglesia está tan bien constituida que nos permite estar seguro de que ningún falso maestro se introducirá con sus herejías en medio nuestro? Bueno, Pedro, hablando de esto también en la segunda carta, el capítulo 2, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Bueno, lo mismo que Judas está diciendo. Estos hombres ya están adentro, ya se introdujeron entre ustedes y están sembrando esas herejías que son destructoras. Son destructoras porque atentan contra Cristo, atentan contra el Evangelio, atentan contra nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso el llamado es apremiante y la advertencia es, tengan cuidado, porque no es simplemente un engaño pequeño, una falsa enseñanza que no va a producir ningún daño. No, es algo severo. Es algo en el cual podemos ser presa, podemos ser engañados y nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios puede ser destruida.
Bueno, Pablo escribiendo a los Corintios en la segunda carta, el capítulo 11, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bueno, Pablo lo hace quizás un poco más amplio, mostrando distintas facetas de estos falsos hombres, que dice que habrá falsos profetas que se disfrazarán como falsos maestros y que, bueno, estarán ahí buscando destruir al rebaño. Él dice obreros fraudulentos. Son trabajadores arduos, están ahí con determinación, están ahí con un propósito y es engañar, es hacer daño a las ovejas de Cristo. Por eso es tan grave este asunto, por eso Judas, cuando se dio cuenta de esta situación, dejó lo que estaba haciendo de lado, dejó ese quizás manuscrito donde él estaba escribiendo acerca de la fe común, de nuestra esperanza en Cristo, y se determinó o se dispuso, a escribir acerca de esta advertencia de los falsos hermanos. Ahora él, a partir del versículo 8, comienza a hacer una descripción de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Pablo, en su despedida a los hermanos, ahí en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 30, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, esos hombres ya estaban ahí, ya se presentaron, ya salieron posiblemente del mismo núcleo de la iglesia. Judas va a trazar un perfil del carácter, del comportamiento y de las intenciones de estos hombres. Si quisiéramos plantear o presentar una analogía que nos ayude a entender un poco más la urgencia, la gravedad y el peligro de esta situación, tenemos que pensar en un terrorista. En un terrorista que, bueno, generalmente tiene la intención, como dice la palabra de Dios, de hacer daño. No un daño en la teología, no un daño en la iglesia, no un daño a los hermanos. Tiene la intención determinada, está dispuesto a sacrificar su propia vida para llevar adelante su propósito, que es matar a los enemigos. Bueno, todos conocemos un poco la historia de los terroristas en el mundo. Bueno, el terrorista, la virtud que tiene o la posibilidad de llevar adelante su plan es posible porque ellos están escondidos. Se infiltran en el pueblo, viven como uno más, se visten como uno más, comen la misma comida, hablan de la misma manera, se comportan igual, pero en un determinado momento su plan sale a luz y llevan adelante ese cometido. Y en muchos casos, lamentablemente, siendo efectivos en su plan, dan muerte a un montón de gente y dañan a muchos en gran manera. Bueno, esto es lo que Judas está diciendo. Bueno, estos son como terroristas espirituales que se infiltran en la iglesia y que su plan o que el éxito de su plan va a depender que ellos se mantengan en el anonimato, secretos, sin revelar sus intenciones y sin revelar su plan macabro. Pero Judas, guiado por el Espíritu Santo, él va a ser como un identikit de los falsos maestros. Los va a exponer, no con una foto, no con un video, sino que va a demostrar su característica, cómo ellos son, cómo ellos actúan, cómo ellos operan en medio de la iglesia. El versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Bueno, en este versículo 8 es donde pasaremos gran parte de nuestra enseñanza en esta mañana y estaremos señalando algunas cosas que Judas nos ha dejado ahí para poder identificar a los falsos maestros. Bueno, lo primero que él dice en el versículo 8, él comienza con la palabra de la misma manera. ¿Recuerdan los versículos 5 al 7? Él ha traído algunas figuras de la escena, la rebelión en el desierto o la incredulidad del pueblo en el desierto para con Dios, la rebelión de los ángeles
y la situación de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Judas fue trayendo estas cosas y fue diciendo, bueno, estos hombres son similares a estos ángeles, son similares al pueblo incrédulo en el desierto, son similares a estos hombres en Sodoma que tenían una práctica moral deplorable en la ciudad. Bueno, estos son similares a ellos. Algo interesante que nosotros debemos destacar en la carta de Judas es cómo Judas, en un uso precioso de las verdades del Antiguo Testamento, las pone sobre la mesa y le da una aplicación para la situación que ellos están viviendo. Bueno, por eso él dice, no obstante, o podemos leerlo igualmente o de la misma manera, estos hombres, está comparando estos hombres de la actualidad que se han infiltrado en la iglesia con los hombres del pasado que tuvieron un comportamiento contrario al pueblo de Dios. Y como dice, y como leíamos en la palabra de Dios, bueno, Pedro dice, hubo falsos profetas entre el pueblo. Bueno, cuando Judas dice, no obstante, igualmente estos hombres, de la misma manera estos hombres, como los falsos profetas del pasado, tendrán el mismo comportamiento. Ya les está dando una manera de identificarlo. Si esta persona se comporta como esta persona en el pasado, como este hereje, como este falso maestro, eso indica que este es uno de ellos. Bueno, todos los falsos maestros, todos los obreros fraudulentos tienen un rasgo en común y eso es su impiedad, su rebeldía y su inmoralidad. Todos los falsos maestros de la historia pueden ser encuadrados bajo estos principios. Son impíos, son rebeldes a la autoridad de Dios, de su palabra y de la iglesia y en consecuencia tienen una vida de inmoralidad. Si hacemos un repaso bien breve, podemos caer en la conclusión de que la mayoría de los líderes religiosos de nuestra época, que no tienen un temor reverente por la palabra o por Dios, la consecuencia es que al final en su vida caen en esta realidad. Y la prueba de eso es su inmoralidad sexual. Bueno, los más reconocidos en medio nuestro han tenido esta característica. Bueno, los falsos maestros serán descubiertos o detectados por 3 marcas características que los distinguen. Corrupción moral, rechazan la autoridad y son irreverentes. Irreverentes para con Dios, irreverente para con su creación, irreverente para con su palabra. Los apóstatas, dice Judas, exhiben un carácter similar a través de todos los tiempos, como los israelitas incrédulos, como los ángeles caídos y como la vida inmoral de la población de Sodoma. Bueno, esto es lo que Judas va a hacer. Lo primero que Judas hace es, dice, estos hombres son similares a aquellos, ahora los identifica y le dice, estos son soñadores. Son hombres que están todo el tiempo como en un profundo sueño y están todo el tiempo imaginando, la palabra puede ser entendida como delirando todo el tiempo. El verbo que Judas usa acá es el mismo que aparece en Hechos capítulo 2, en el versículo 17, donde haciendo mención de la profecía de Joel 2, dice que los ancianos soñarían sueños. Bueno, esto está hablando de un sueño que Dios usaba para revelarse a su pueblo. Pero estos soñadores de la carta de Judas son sueños, que ellos mismos se inventan. No viene de parte de Dios, no viene de parte de su espíritu. Ellos mismos están delirando, imaginando cosas que luego dicen, esto es palabra de Dios. Bueno, estos falsos maestros aducen que sus sueños son verdades nuevas que Dios les ha revelado. Bueno, sabemos que muchos hemos escuchado en vivo y en directo a personas que dicen esto. No, Dios me reveló. Bueno, algunos más osados dicen, tuve un sueño, ¿no? Que ha soñado y a veces en sus sueños viajaron al tercer cielo, otros viajaron al infierno, otros suben y bajan.
e ignoran que el que sube y baja del cielo y del infierno es el mismo diablo. En la Escritura, cuando vemos al diablo, lo vemos en la presencia de Dios y lo podemos ver en el infierno. Y estos, como el diablo, van y suben del cielo y del infierno. Pero esto es producto de estos falsos sueños que ellos mismos están inventando, basados en su mentira, distorsionando y despreciando la verdad de Dios. Bueno, estas afirmaciones de estos falsos maestros llevan a los hermanos a despreciar la palabra de Dios. Todo el tiempo sus enseñanzas, sus verdades que proclaman están basadas en sus propias experiencias, en sus propios sueños y no en la inspirada palabra de Dios. Y lo que logran con esto es sustituir la verdad de Dios por sus sueños y por su propia mentira. Hermanos, yo quiero que por un momento pensemos que nosotros podemos caer en eso. Nosotros podemos ser los que generan estas situaciones o podemos ser presas de esas situaciones. Por eso Judas nos advierte también a nosotros, tengan cuidado. Miren bien, sean intencionales en preguntar, en estudiar, en capacitarnos para que el error no nos engañe y seamos presas de todas estas cosas. Ellos rechazan la palabra de Dios y enseñan sus nuevas verdades engañosas, llenas de divagaciones de su propia mente. En el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de un soñador, generalmente se está refiriendo a un falso profeta. Por eso Judas, de alguna manera, lo está usando bajo ese concepto. Estos soñadores son falsos profetas que todo lo que van a hacer es apartar al pueblo de la verdad de Dios. Deuteronomio 13:3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños. Bueno, después, si ustedes quieren leer del 1 al 5, en Deuteronomio 13, el Señor advierte al pueblo de que si alguien se presentaba como profeta de Dios y emitía una profecía y esa profecía no se cumplía, eso indicaba que ese no era un profeta de Dios, debía morir. Bueno, Judas está tomando esa verdad, está diciendo, estos soñadores son falsos profetas. A los que no tenemos que escuchar, tengan cuidado, estos son falsos obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero su finalidad es engañar al pueblo y apartar a las ovejas de Cristo. Bueno, lo segundo que Judas nos dice en el versículo 8 es que estos contaminan su cuerpo, ¿no? Dice, seguramente en la versión de las Américas dice contaminan su cuerpo, en la Reina Valera traduce mancillan su cuerpo. Bueno, la palabra contaminar o mancillar es la palabra que significa teñir algo o manchar algo. Bueno, podemos tomar una prenda y queremos cambiarla de color y ahí compramos anilina, la ponemos en agua y la sumergimos ahí de un tiempo y quizás lo que era blanco luego es negro o lo que era de color lo cambiamos a otro color. Bueno, esa es la idea de la palabra, teñir algo. La palabra también puede significar contaminar algo o pervertir algo. Bueno, Judas lo está usando de esa manera. Está diciendo que estos hombres contaminan su cuerpo y pervierten su cuerpo. La referencia es a una profanación, moral y física, cayendo en el pecado sexual. Bueno, ellos tenían esta práctica, por eso Judas está mencionando la situación de Sodoma y Gomorra. Porque estos falsos maestros, una de las características que tienen no solamente es pervertir la verdad de Dios, sino pervertir su propio cuerpo en toda depravación sexual posible. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendan, disensiones. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Versículo 20, la última frase, herejías. Es interesante poder notar cómo Pablo, haciendo una
dándonos una expresión de las obras de la carne. Esto implica un ser humano que no está en el Señor, que no cuenta con el Espíritu Santo, sino que está dando rienda suelta a su propio deseo, a su propio corazón, a su propia carne. Dice Pablo, esto es cómo se comporta alguien que no conoce a Dios. Y una de las características es que ellos son adúlteros, son fornicarios, son herejes. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que una cosa puede estar unida a la otra? Pero esto es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios no está sujetando el corazón perverso que el hombre tiene. Da rienda suelta a todo tipo de deseo, da rienda suelta a toda esa inclinación de su corazón. Y esto también tiene que ver con la perversión, sexual, como de la perversión de la verdad de Dios. Esto es lo que Judas está haciendo. Estos falsos hermanos, estos soñadores, contaminan su cuerpo en todos estos aspectos. Estos falsos maestros son abiertamente hombres inmorales, que no son guiados por el Espíritu de Dios y no tienen otra opción que vivir y expresar deliberadamente el deseo de su propia carne. Judas lo llama en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. No tienen temor de Dios, no tienen temor de la palabra, no pueden amar a Dios, no pueden amar a su palabra. Y entonces ellos viven de una manera como esa apariencia de piedad, se muestran como siervos de Dios, pero en realidad no conocen a Dios y Dios no los conoce a ellos. Estos falsos hombres van a dar rienda suelta a su lujuria, a sus pecados sexuales, y con esto, dice Judas, ellos manchan su cuerpo, manchan su carne. Tarde o temprano, la inmoralidad de estos falsos hombres sale a relucir, se hace manifiesta, de que no conocen a Dios. Pedro lo dice así en la segunda carta, el capítulo 2, versículo 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, esto es como ellos viven y Judas los está identificando. Dice, estos hombres son como falsos profetas que están todo el tiempo teniendo nuevos sueños. Ahora, no solamente están soñando, perdón hermano, sino que también ellos tienen esta característica, tienen una vida moral descontrolada, tienen un apetito sexual, se entregan a la lujuria, a veces pasa mucho tiempo hasta que estos se enteran, pero eso es una realidad en la vida de los falsos hombres. El Señor los llamó como sepulcros blanqueados, que por fuera tienen cierta apariencia de pureza, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Bueno, estos son los que Judas dice contaminan su cuerpo. También Judas, en su identikit, en su manera de sacarlos a relucir, dice, rechazan la autoridad. Judas ya ha mencionado que estos falsos hombres se rebelan con Dios y contra Cristo. Se oponen, dice, a su señorío. Lo veíamos en los versículos de la carta, donde dice que algunos hombres habían entrado encubiertamente y al final dice, niegan la gracia de nuestro Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es muy importante. Yo puedo decir que amo a Dios, no me cuesta nada. Puedo andar 24 horas, los 7 días de la semana, los 30, 31 días del mes, los 365, 66 días del año diciendo, Dios, yo amo a Dios, soy un hijo de Dios y puedo convencerlo o no. Pero lo más relevante no es solamente lo que digo, sino cómo vivo esa verdad que digo creer.
Bueno, estos hombres podían posiblemente hablar de las grandes verdades de Dios. Pero dicen Judas, ellos en su manera inmoral de vivir, en su manera contraria a la verdad de Dios de vivir, están rechazando a Cristo como su Señor. Porque si Cristo es su Señor, eso lo llevaría de la mano a una vida de santidad, a una vida de fidelidad, a una vida de compromiso con Dios. Y esto es el llamado de atención para nosotros. No solamente debemos estar alerta de que los falsos maestros no entren en la iglesia, sino que lo que Judas está retratando de los falsos nos tiene que llevar a mirarlo en ese mismo espejo y ver si yo no tengo una práctica similar a la de los falsos hermanos. Yo puedo decir que conozco a Dios, yo puedo decir que Dios me salvó, pero mi vida dice otra cosa. Si Dios es tu Padre, si Cristo es tu Señor, entonces ellos son tu autoridad, ellos son tu norte, ellos son los que marcan el camino para tus pies. Ellos son tu autoridad. Lo que anhela un hijo de Dios es agradarle a Dios. Lo que anhela un hijo de Dios es agradar a Cristo, aún a pesar de su propia vida. Pero estos falsos hermanos rechazan la autoridad. Sí, Cristo son palabras bonitas y elocuentes que de tanto en tanto van mechando ahí en su vocabulario. Pero en su corazón, Cristo no está reinando. Ellos rechazan a Cristo. Ellos rechazan su palabra. La palabra de Dios no es más que una literatura que ellos consumen intelectualmente, pero no produce ningún efecto espiritual en su vida, y sino que constantemente ellos están rechazando la autoridad natural que un hijo de Dios ve en su palabra y en su Señor. Malaquías lo dice de esta manera: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Padre, ¿por qué no me obedeces? Oh, hermanos, es una canción de todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros decimos que queremos honrar a Dios. Todo el tiempo nosotros decimos que queremos servirle. Todo el tiempo nosotros en la iglesia hablamos de estas verdades preciosas, de querer seguir la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero hermano, revisa tu vida. Yo no puedo verlo. Posiblemente ni lo conozca. Pero examina tu corazón. ¿Es Dios tu Señor verdaderamente? Es la palabra de Dios en las Escrituras que nos fue dada y revelada lo que es realmente lo que nos da peso y convicción de que eso es lo que tengo que hacer. Hermanos, leíamos hace un momento, 1 Samuel, capítulo 24, una escena maravillosa. Los amigos de David o los soldados de David le dicen: ahí está, Saúl, tu enemigo, ¡mátalo! Y aparentemente, por lo que cuenta el relato bíblico, David estuvo ahí. Es más, tomó su manto y cortó un pedazo. Pero hubo algo en su corazón que lo convenció de su pecado. Y dijo: ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? ¿Cómo yo voy a hacer daño a este hombre? Y ellos decían: no, Dios lo puso en tu mano. Y David dijo: no. Si Dios quiere matarlo, lo va a matar. ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué esta culpa en mi corazón? Bueno, cuando Dios es nuestra autoridad, Dios trae esa convicción de pecado y no podemos resistirnos. Jeremías dijo: traté de callarlo, pero hubo un fuego en mí que me quemaba por dentro y no pude callar, no pude dejar de obedecer, no pude de hacer caso a lo que Dios me manda. Pero nosotros estamos ahí coqueteando entre el pecado, entre la desobediencia. Dios es importante y no es importante. Dios entiende todas las cosas en nuestro sentir. Pero Dios va a entenderme que yo puedo, tener estos permisos, estos permitidos. Bueno, sí, Señor, yo te amo, pero hoy no estoy dispuesto a servirte. Mañana, otro día. Oh, hermanos. Los falsos hermanos, los falsos maestros rechazan la autoridad de Dios, rechazan a Cristo.
Es lo que Judas está diciendo. Judas dice, no escuches solamente lo que ellos dicen. Mirá cómo viven. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en su corazón? ¿Cómo ellos obedecen a Dios? La palabra autoridad que aparece ahí es la palabra curiotes y está asociada con la palabra curios, que significa Señor. Bueno, cuando dice Judas que ellos rechazan la autoridad, lo que él está diciendo es que ellos destruyen o tienen como fin oponerse a la autoridad existente. Y por lo que Judas está diciendo, dice, estos hombres rechazan la autoridad, están rechazando al Señor en sus vidas. Sí se congregan, sí van con su Biblia bajo sus brazos, sí se visten y cantan como cristianos, sí hablan de honrar a Dios, pero en su corazón rechazan a Dios y a Cristo. Oh, hermanos, esto es más peligroso que la herejía que ellos mismos están enseñando. Porque esa puede ser tu realidad o puede ser mi realidad. Por eso, lo que Judas está haciendo es sumamente importante para nosotros hoy. Porque nos va a ayudar a identificarnos. ¿Soy de Cristo? ¿O me estoy comportando como un hereje? ¿Me estoy comportando como alguien que no conoce a Dios? Quizás no hay esa vida desenfrenada de lujuria e inmoralidad sexual, pero posiblemente o quizás también tengamos esta conducta. Rechazamos la autoridad de Dios. Dios no es literalmente mi Señor. No es mi dueño, no es mi rey, no es el que marca el paso en mi vida. Dice Judas, ellos niegan al único Dios soberano. No hace falta negar a Dios con mi boca para oponerme a su autoridad. ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces en lo secreto, en lo íntimo? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Alguien dijo que nosotros somos lo que hacemos en secreto. Eso es lo que somos. Revisa ahí, abre esa puerta. Quizás eso es lo que está indicando como una luz de alarma, es que te estás oponiendo al Señor y a ese llamado a la santidad para su pueblo que caracterizan a sus hijos. La fidelidad y la santidad es algo que va a perfumar y a perseguir la vida de los hijos de Dios. Sí, habrá altas y bajas, habrá más derrotas que victorias, pero la santidad, el apartarnos del pecado, es el deseo vivo que un hijo de Dios tiene. Pero dicen Judas, estos se oponen al llamado de Dios, se oponen al señorío de Cristo. Hermanos, esto me lleva a preguntarnos, ¿es Cristo tu Señor? ¿Se acuerdan, Pablo, camino a Damasco, el Señor se le apareció, el Señor lo salvó? Lo primero que Pablo hizo al levantarse, dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Todos los planes de Pablo, todos sus proyectos, todas sus metas personales, dice Pablo, son basura. Quiero seguir a Cristo. Es mi motivación, es mi meta, es por lo que voy a vivir, es por lo que voy a morir. Quiero servir a Cristo. Oh, hermanos, ¿es Cristo tu Señor? ¿Verdaderamente ese es tu Cristo a quien te sometes cada mañana, por quien luchas contra tu carne y tu pecado cada día? Porque si no es así, entonces quizás estás rechazando su señorío y su autoridad sobre tu vida. No con palabras, sino con hechos concretos. Los falsos maestros no se sometían a la autoridad de Dios, no se sometían al señorío de Cristo, desconocían la palabra de Dios, ignoraban y distorsionaban intencionalmente las enseñanzas de Cristo y las cambiaban por sus falsas enseñanzas. Estos apóstatas niegan el señorío de Cristo. Por tanto, se oponen abiertamente a esa autoridad. Dice Pablo en 1 Corintios 12 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
Oh, hermanos, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, si Dios está viviendo en su espíritu, en la vida de una persona, el deseo de esa persona, el Abba Padre de una persona es hacia Cristo constantemente. Quiero servirte, Señor. Quiero honrarte. Y si uno mira su vida y ve su pecado y ve su torpeza y ve su imperfección y ve lo malo que es, pero hay una constante en ese corazón regenerado y es amor por Dios y un deseo vivo de servirle a Él. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Lo tercero que vemos en el versículo 8 es que dice Judas, blasfeman de las majestades angélicas. Versión de la 1960 dice, blasfeman de las potestades superiores. Bueno, Judas está añadiendo una característica más de los falsos maestros. Dice, ellos hablan mal. Eso es lo que significa la palabra blasfemar o blasfeman. Vienen del griego que significa calumniar o hablar mal de alguien. Bueno, cuando hablamos mal del verdulero, del que va manejando adelante o de un vecino que no nos cae tan bien, estamos siendo presa de este significado, estamos blasfemando, estamos hablando mal de alguien. Pero estos falsos hombres, falsos maestros, hablan de las autoridades superiores, dice Judas. Bueno, especialmente ellos están hablando mal de los ángeles. Bueno, la carta paralela a Judas, que es 2 de Pedro 2:10, dice que estos mayormente, siguiendo el deseo carnal, andan en sus propias concupiscencias o pensamientos, en su inmundicia, desprecian el señorío, son atrevidos, son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncia juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Bueno, interesante esto de 2 Pedro, no quiero entrar ahí para no robar más tiempo a la carta de Judas, pero pueden notar de cómo está completamente, claramente expresado de que los que no conocen a Dios son gobernados por su carne, dan rienda suelta a sus imaginaciones, a sus sueños, son soñadores, en consecuencia viven en su inmundicia y desprecian el señorío. ¿Se dan cuenta? La misma característica que Judas va señalando. Son soñadores, dan rienda suelta a su carne, andan en sus propias ideas o pensamientos, viven en la inmundicia y desprecian el señorío. Y ahora, dice, estos atrevidos blasfeman o hablan mal de los ángeles, de las potestades superiores. Bueno, esto es lo que estaba pasando y que Judas los está identificando. Bueno, los ángeles de Dios son los ángeles buenos. Todos sabemos que hubo una revuelta en el cielo y que gran parte de la creación de ángeles fueron llevados o fueron expulsados del cielo y ahora son demonios de Satanás. Pero los ángeles de Dios son seres dotados de sabiduría y de poder que están al servicio de Dios y al cuidado de su iglesia y de sus hijos. Bueno, posiblemente muchos de nosotros hemos sido guardados en distintas ocasiones por alguno de los ángeles de Dios. Algunos dicen que estas blasfeman contra las autoridades, contra las autoridades superiores. Al fin de cuentas, no solamente es contra los ángeles, sino que en definitiva es contra Dios mismo. Si ellos están hablando toda clase de mal contra Dios. Entonces Judas ahora en el versículo 8 no solamente dicen qué es lo que ellos hacen, blasfemian contra las autoridades superiores, sino que en el versículo 9 va a poner un ejemplo ahora de esto que está pasando. Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende.
Judas va a tomar esta figura que evidentemente era una historia conocida entre ellos, como tantas otras, como la de Sodoma y Gomorra, como la incredulidad en el desierto, como la rebelión de los ángeles, y dice, bueno, esta historia es necesario que prestemos atención. Bueno, no hay mucha información acerca de qué fue lo que pasó con el cuerpo de Moisés. La primera referencia es esta en la carta de Judas. Evidentemente hubo una lucha por el cuerpo de Moisés, el diablo lo quería y ahí Miguel, el ángel de Dios, batalló con el diablo por el cuerpo de Moisés, lo que dice el versículo 9. Que Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés. Y a pesar de esta disputa, de esa riña, podemos decir, dice que Miguel, que era el arcángel de Dios, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Y hoy podemos ver cantidad de personas invitando a una pelea con el diablo, con el demonio. Bueno, ¿ustedes se imaginan si el diablo quisiera tener ese debate con nosotros? ¿Cuál sería el fin? ¿Nos creemos tan suficientes de poder tener un debate con el diablo? ¿Con sus ángeles? Bueno, saben cómo termina eso, ¿no? El diablo victorioso y el hombre engañado. Pero estos falsos maestros de aquella época y de nuestra actualidad se creen en su orgullo, en su mente humana, sin el espíritu, que ellos pueden vencer al diablo y hablan de atar a Satanás y hablan de pisar al diablo. Pero dice Judas que estos hablan de cosas que no conocen, que no entienden. Entonces el ejemplo que Judas pone es el del ángel, el arcángel Miguel. Y dice, él, que tenía la autoridad, que tenía el poder para enfrentar a Satanás, hizo silencio. Y todo lo que dijo fue la palabra de Dios. El Señor te reprende. Como lo que Pedro mismo habla en referencia al Señor, que el Señor cuando le maldecían, encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, lo mismo está haciendo Miguel en esta ocasión. No está debatiendo con el diablo, no está peleando con el diablo. Él dijo, el Señor te reprenda. Miguel es uno de los ángeles principales. La palabra príncipe que encontramos en Daniel 12:1, aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esa palabra príncipe, yo dije, creo que, no sé si dije arcángel antes, pero por la duda lo corrijo. Esa palabra príncipe significa Miguel el arcángel. Bueno, príncipe significa arcángel, entonces Miguel era un arcángel de Dios, es un ángel poderoso y que en varias veces los vemos ahí apareciendo en la escena de las Escrituras. Bueno, el Antiguo Testamento no nos da mayor información de esta pelea entre Miguel y Satanás. Solo nos da la información de que Moisés fue enterrado y que nadie conoce su sepultura. Solamente. Judas se explaya un poco más, pero lo que vemos es que él no se toma atrevimiento que no corresponde. Bueno, no sabemos puntualmente a qué se refiere Judas cuando dice que ellos hablaban mal de las potestades superiores. No sabemos a qué se refiere. Pero lo que es importante en esto es lo que ellos hacían. Es que ellos en su atrevimiento, en su corazón inflado, en su mente perversa, se creían con el derecho y la autoridad de hablar contra los ángeles de Dios. La apostasía trae esta terrible consecuencia, va desvirtuando toda la verdad de Dios y nos puede llevar a lugares y a torcer verdades preciosas y convertirlas en grotescas cosas como esto.
Pablo dice que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe y escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, eso es un poco lo que Judas estaba mencionando. Pero este es el cuadro, hermanos. Los falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia a la que Judas está escribiendo tienen esta característica. Viven divagando en su propia mente. La palabra de Dios no es la que dirige sus vidas, es su propia mente, es su propio sentir, su propia prudencia, su propia sabiduría. Con esto están despreciando la verdad revelada por Dios, la dirección del Espíritu, el consejo santo de la iglesia. Ellos se manejan por su propia mente, por sus propios sueños. Bueno, la característica de los falsos del Antiguo Testamento es que eran soñadores. No es muy distinto en nuestros tiempos. Luego lo que Judas dice es que, bueno, ellos manchan su cuerpo, su carne. Viven en una vida desenfrenada. Claro, por ahí en algún momento dan cierta apariencia de piedad, pero en la intimidad. Y a veces ni siquiera en el acto físico literal, a veces en su mente están viendo una cosa y otra cosa, están ahí consumiendo todo tipo de cosas que Dios prohíbe. De alguna manera están mostrando su corazón perverso, están mostrando su inmoralidad sexual. Manchan su carne, manchan su mente. Luego lo que veíamos también que Judas menciona es que estos hombres se oponen a la verdad, se oponen, a la autoridad, rechazan el señorío, rechazan a Cristo, rechazan a su palabra, rechazan el evangelio. Lo que veíamos hace un momento es que ellos blasfeman, hablan mal de cuantas cosas no conocen. En específico, ellos hablaban mal de los ángeles. Versículo 10, ya terminamos, dice, pero estos, una vez más, blasfeman de las cosas que no entienden. Y como animales irracionales, irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Bueno, al final Judas siempre se encarga de recordarnos cuál es el fin de los apóstatas. ¿Cuál es el fin de todo hombre o mujer que no conoce a Dios? Serán destruidos. Seas o no parte de esta realidad espantosa, el final de todos los hombres es que Dios destruirá a todos los hombres, los consumirá por la eternidad en el infierno. Judas habla de estos hombres como hombres ignorantes, que hablan de cosas que no entienden, hablan mal de las cosas que no conocen. En el contexto inmediato podemos decir que se refería a la falta de comprensión o de conocimiento acerca del mundo de los ángeles. Ellos hablan mal y no respetan la autoridad dada por Dios a estos seres angelicales. Ignoran de todo lo que ellos hablan. Pero aún peor, podemos decir que ellos hablan incorrectamente del Evangelio de Cristo. Ellos hablan desvirtuando intencionalmente por su falta de comprensión de la verdad de Dios. Hablan mal de un Evangelio que no es conforme a la verdad de Dios. Judas, los compara con animales irracionales. Dice, ellos como animales irracionales conocen por instinto. Bueno, esto quiere decir que como un animal, se manejan por la vista, el olfato, el oído, por los sentidos. Son sensuales en este aspecto, se manejan por los sentidos. Todo lo que tiene que pasar por su vida es por lo que ellos sienten, por lo que ellos pueden tocar y ver. Y esto es un problema. El justo vivirá por fe. Claro, la fe nos enseña. Claro, la fe nos instruye. La fe es algo que nosotros vemos con los ojos de la fe que Dios nos da. Pero estos falsos hombres dicen que ellos se manejan como animales irracionales.
Conocer también en esta oportunidad puede referirse a un conocimiento más elevado, que tiene que ver, a diferencia de los animales, con la racionalidad que Dios le ha dado al hombre, con la parte intelectual que Dios puso sobre cada uno de los seres humanos. El hombre puede pensar, razonar y reflexionar, pero ellos no conocen así. Lo conocen de otra manera, dice. Lo conocen como, porque, bueno, lo leen, lo tocan, lo sienten, y no como el fruto, el resultado de la obra y enseñanza del Espíritu en nosotros. El grave problema de todo esto, hermanos, es que la advertencia sigue latente para nuestros tiempos. Judas escribió esta carta, describió estos falsos hombres para ellos y para nosotros. Ahora la pregunta final como conclusión es, bueno, ¿de qué me sirve todo esto? Todo muy lindo lo de Judas, muy interesante cómo él se ocupó de la iglesia, cómo escribió, maravilloso, pero ¿cómo me sirve a mí? ¿Qué hago con esto? Bueno, ya tenemos un retrato de cómo actúan, cómo proceden los falsos, los que no conocen a Dios. Y esa verdad tiene que llevarme a mirarme en ese espejo. Si sos un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, si así lo creemos, bueno, tenemos que cotejarnos con esta foto que Judas está presentando de los herejes. Hermanos, como comenzábamos, los falsos maestros son soñadores, son impuros y son irreverentes. Que Dios nos guarde de que esta sea la conducta de nuestra vida. Que Dios nos ayude a que cada día más y más podamos entregarnos voluntariamente a una obediencia deleitosa en Dios, disfrutando conocer su palabra, disfrutando obedecerle. Que poco a poco Dios en su gracia y misericordia vaya ordenando nuestros pasos con su palabra y esa misma palabra nos vaya santificando y podamos vivir como hijos verdaderos de Dios. Este es el perfil de un falso cristiano. Es un soñador que no se maneja por la palabra, sino por lo que cree, por lo que piensa, por lo que sueña. Un falso hermano no vive en una inmoralidad, un falso hermano desprecia el señorío de Cristo sobre su vida, un falso hermano blasfema de cuánta cosa no conoce. Habla de una verdad que no vive y habla de una verdad que no conoce. Que el Señor nos ayude a considerar este ejemplo en la carta de Judas para cuidarnos de esos falsos hombres, que no entren, que no sean parte de nuestra vida y de examinar nuestro propio corazón. Que al final podamos ver que Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey, quien gobierna nuestra vida. Amén. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo. Señor, es tan pesado lo que veíamos, es tan difícil de digerir, Señor, humanamente, y tantas cosas que escapan a nuestro intelecto, a nuestra comprensión, y tantas cosas de las que podemos ser presa y aún no darnos cuenta. Señor, guarda a tu iglesia de caer en este error, de desviarnos de la verdad, de caer en la apostasía, de abrazar herejías contrarias a tu palabra. Pero Señor, para que esto sea una realidad, no podemos ser pasivos, no podemos ser indiferentes a los medios de gracia que tú nos has dado, tu palabra, tu espíritu, tu instrucción, la iglesia, la enseñanza. Oh Señor, que comencemos a considerar con aprecio todas estas cosas, porque tú nos has dado no solamente para que podamos cumplirlo semanalmente, sino como un cuidado para nuestras almas. Señor, guárdanos de todo mal, guárdanos del mal que está en nuestro propio corazón y guárdanos del mal que está en otros corazones. Señor, ayúdanos a amar a Cristo por sobre todas las cosas. Padre, verdaderamente ayúdanos a entender que sin Cristo, sin un amor genuino, activo hacia Él, nuestra vida no tiene sentido.
Todo lo que hacemos carece de propósito, carece de finalidad. Pero si Cristo es nuestro Señor, a pesar de todas las contrariedades, problemas, dificultades, fallas y pecados que podamos tener, todo es, Señor, despejado, todo es redimido en la cruz de Cristo. Padre, ayúdanos a vivir como iglesia, como individuos, como hijos tuyos, bajo tu reino y para tu gloria. Bendice tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.